Buenos días, les habla el profesor Willy y en esta siguiente semana vamos a continuar con el tema fuerzas, parte número 2. Y antes de seguir hablando de las fuerzas, vamos a hablar en qué unidad se mide la fuerza, ¿no? Anteriormente hemos estudiado en anteriores temas como la longitud de un cuerpo se mide en metros, la masa de un cuerpo se mide en kilogramos, la energía lo medimos en Joule, y etcétera, etcétera, ¿no? El día de hoy vamos a conocer en qué unidad se mide la fuerza, ¿no? Y esta es la unidad, la fuerza se va a medir en Newton. Claro que sí, y está representado pues con una N mayúscula, ¿no? En honor, pues se le ha dado a la fuerza en honor a Isaac Newton, ¿no? La letra N mayúscula, claro que sí. Ahora, vamos a ver su representación. Se representa mediante un vector o una flecha, ¿no? Así lo vamos a representar a la fuerza. Se va a representar mediante un vector o simplemente una flecha. Por ejemplo, acá lo vemos. Tenemos acá, este es el vector. De esta manera se va a representar a la fuerza. Ahora, tenemos ciertas cosas importantes que mencionar. Este vector que va a representar a la fuerza va a tener un punto de aplicación. En este caso, este va a ser el punto de aplicación de la fuerza. Ahora, esta punta de la flecha me va a indicar el sentido, dónde va la fuerza. Y el tamaño, la magnitud, el módulo, en este caso, va a ser el tamaño de la fuerza. El módulo. Claro que sí. Y simbólicamente lo vamos a representar con su inicial, en este caso de la fuerza, representado con F. Claro que sí, de manera muy general. Ahora, ese F debe tener, para mencionar que es una fuerza, debe tener, o mediante un vector, tiene que tener una flechita arriba, ¿no? Cuando tiene una flechita arriba, quiere decir que es una fuerza. Indica un vector, indica una dirección y un tamaño. Entonces, tener presente ello. Ahora, si es una F sin una flecha arriba, quiere decir que es el valor de la fuerza, no la intensidad de la fuerza. Por ejemplo, tenemos acá, podemos decir en este caso, que un ejemplo cualquiera, el módulo podría ser el módulo de esta fuerza, podría ser igual a ¿cuánto? A 40 newton. Claro que sí. El módulo de esa fuerza podría ser 40 newton. No te olvides, 40 y asociado la unidad, N mayúscula, ¿no? 40 newton. Puede ser 50, 60, 70, 80. Cuando más grande sea, la intensidad de la fuerza va a ser mucho mayor, la flecha va a ser mucho más grande, ¿no? Porque es la intensidad. Muy bien. Dicho esto, nosotros vamos a estudiar algunas fuerzas, ¿no? Le vamos las principales fuerzas que nosotros vamos a tocar. Profesor, entre ellas tenemos ¿a quién? Tenemos a la fuerza de gravedad. ¿Quién es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es aquella fuerza que atrae los cuerpos hacia la Tierra, ¿no? Profesor, la fuerza de gravedad es la intensidad con que la Tierra quiere atraer a los cuerpos, ¿no? Hacia su centro. Claro que sí. Ahora, tenemos un aspecto importante que nosotros vamos a tocar. Por ejemplo, en nuestro caso, la gravedad va a ser 10 metros sobre segundos al cuadrado. Eso va a ser la intensidad con que él va a querer arrastrarlo hacia su centro de gravedad, ¿no? Con esa magnitud. Muy bien. Ahora, esa gravedad siempre va a ir ¿hacia dónde? Va a ir hacia abajo. La gravedad va a ir hacia abajo. Vamos a tener presente la gravedad. Listo, ya está.
¿no? También la gravedad es un vector, se coloca una flecha hacia arriba. Muy bien, ahora este M es la masa, ¿no? Es la masa. Este M, ¿quién es? Es la masa. Profesor, teniendo bien claro que la gravedad es hacia abajo y la masa es la cantidad de materia que tenemos, entonces la fuerza de gravedad, ¿cómo va a estar escrita? ¿O hacia dónde va a ir? Como sabemos, la fuerza de gravedad va a tener la misma dirección que la gravedad, ¿no? Va a ser hacia abajo. Y va a ser en el centro del cuerpo, en el centro de gravedad. En el centro, en este caso, en el centro de gravedad, se va a dibujar la fuerza de gravedad. Claro que sí, profesor, fuerza de gravedad. Ahora, como mencioné, cuando tiene una flechita arriba, quiere decir que es un vector, la fuerza, ¿no? Y si no tiene flechita arriba, me están hablando de la intensidad y nada más. Profesor, ¿y cómo se halla la intensidad de la fuerza de gravedad? La intensidad de la fuerza de gravedad va a ser igual a multiplicar la masa por la gravedad, solamente para poder calcular la intensidad. Ahora, si yo quiero hallar la fuerza de gravedad, no la intensidad, sino es calcular primero su intensidad, y la fuerza de gravedad siempre va a ir hacia abajo, ¿no? Con dirección hacia abajo, claro que sí. Muy bien, otra fuerza que nosotros también vamos a estudiar es la fuerza de tensión. ¿Quién es la fuerza de tensión? La fuerza de tensión se presenta en cuerdas, sogas o cables. No sale del cuerpo. Claro que sí. La fuerza de tensión se va a presentar en estos cuerpos, ¿no? Que son sogas, cables o cuerdas, como lo hemos visto en la clase anterior. Y siempre va a estar dibujado hacia siempre va a ser dibujado saliendo del cuerpo, tener presente. Por ejemplo, acá tenemos un techo, tenemos una cuerda y dentro de esa cuerda está sujetada este bloque o esta esferita azul, ¿no? Entonces, si yo quiero, acá hay una cuerda, debe haber fuerza de tensión. Claro que sí. Y la fuerza de tensión siempre lo vamos a dibujar saliendo del cuerpo. ¿Cómo lo vamos a representar? Con la inicial de la tensión, ¿no? Vamos a representar como la letra T. Ahora, no te olvides, esto es la magnitud de la fuerza de tensión. Ahora, no te olvides que si lo dibujo acá una flechita arriba es la fuerza de tensión, ¿no? Sin flecha es magnitud de la tensión, de la fuerza de tensión. En este caso, cuando lo dibujo con flechita, es la fuerza de tensión. Tener presente yo. Siempre va a salir del cuerpo y nunca ingresar. Siempre sale del cuerpo. Tener presente. Ahora, tenemos otra fuerza que es la fuerza elástica. Esta fuerza, profesor, se va a dar, está en los cuerpos que se contraen y se estiran para producir un movimiento, ¿no? Claro que sí. Profesor, esta fuerza lo voy a encontrar en cuerpos elásticos, en cuerpos como el resorte, como una liga, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, si esta persona tenemos acá en la imagen quiere jalar, en ese caso, este resorte, profesor, ¿qué es lo que va a pasar con el resorte? El resorte, él le va a aplicar una fuerza porque él no quiere comprimirse, quiere estar como está. Entonces le va a aplicar una fuerza. Esa fuerza es la fuerza elástica, ¿no? Lo representamos con Fe y arriba su flechita. Va, en este caso, en oposición a donde está siendo estirado, ¿no? Él está siendo estirado hacia el lado derecho, entonces él quiere regresar a la normalidad y hacia el lado izquierdo. Caso contrario, si el cuerpo, esta mano, lo quiere comprimir,
¿qué va a pasar con la fuerza elástica? Va a ir en oposición. Si va hacia la izquierda, lo quiero comprimir, la fuerza elástica va a ir hacia la derecha. ¿Correcto? Tener presente. Muy bien, tenemos otra fuerza, la fuerza normal. ¿Quién es la fuerza normal? Son aquellas fuerzas perpendiculares a la superficie en el que se apoya el cuerpo. Claro que sí. Profesor, por ejemplo, tenemos acá una esferita, está reposando en una superficie y por lo tanto hay un contacto. En ese contacto va a haber una fuerza. ¿Quién va a ser esa fuerza? ¿Va a ser la fuerza de gravedad? No. ¿Va a ser la fuerza de tensión? No. ¿Va a ser la fuerza elástica? No. Sino va a ser la fuerza normal. La fuerza normal que tenemos acá va a ser, en este caso, dirigido hacia adentro del cuerpo, ¿no? Dirigido hacia el centro del cuerpo. Va a estar representado con la letra Fn, fuerza normal, y no te olvides, para que sea una fuerza, le tenemos que colocar una flechita arriba, y ya está. Profe, y sin flecha, magnitud de la fuerza, ¿no? Intensidad de la fuerza. Muy bien, entonces eso sería la fuerza normal. Ahora, tenemos otra fuerza, la fuerza de fricción. Profesor, esa fuerza se va a originar en oposición al movimiento. Entonces, tenemos que esta persona está caminando y la fuerza, en este caso de fricción, va a ser de acuerdo a lo que él está caminando, ¿no? Por ejemplo, él camina y ¿qué es lo que pasa? Él camina y el pie lo bota hacia atrás. Entonces, cuando él camina, el pie lo bota hacia atrás. Por lo tanto, la fuerza, en este caso de fricción, va a ir hacia adelante. Tener presente, esta fuerza de fricción es aquella fuerza que nos permite a nosotros caminar. Claro que sí. Nosotros botamos el pie hacia el lado derecho y la fuerza de fricción es el lado contrario, hacia el lado derecho, ¿no? Nosotros botamos el pie, botamos hacia el lado derecho y la fuerza de fricción es opuesto, en este caso a la izquierda, ¿no? Tener presente. Y le vamos a escribir su flechita y ya está. Claro que sí, tener presente. Eso es cuando caminamos. Gracias a la fuerza de fricción nosotros podemos trasladarnos. Como mencioné en el video anterior, si este piso estaría lleno de aceite, la fuerza de fricción sería tan pequeña que automáticamente no podríamos caminar con facilidad, nos caeríamos constantemente. Y eso pasa porque la fricción es poca. Como la fricción es poca, nos caemos. Muy bien, listo. Vamos con esta parte teórica a resolver los problemas de la práctica dirigida. Por ejemplo, en el problema número 1 me dice grafica la fuerza de tensión. Profesor, tenemos acá un bloque y acá tenemos otro bloque, un bloque en este caso un bloque rectangular y una esfera, ¿no? Entonces, profesor, graficar la fuerza de tensión es sencilla, está en la cuerda, no está en otro lugar. Entonces la fuerza no es que está por este lado ni por este lado, está en la cuerda. Y como hemos mencionado, la fuerza de tensión, la fuerza sale del cuerpo. Entonces es en la misma cuerda y va a salir. Entonces, ¿cuál sería acá? Esto sería la tensión. Flechita arriba, no te olvides, para mencionar que es un vector. Muy bien. Acá de la misma manera, ¿no? Recuerda, la tensión. No lo voy a dibujar en este caso de esta manera, ni de esta manera, sino en la cuerda. Va a ser en la cuerda, saliendo del cuerpo. ¿Y esto qué será? Será la tensión. Y esto será la respuesta. Claro que sí. Muy bien. Dicho esto, nos vamos a la pregunta número 2. Me dice graficar la fuerza de gravedad Fg, profesor, acá una flechita arriba, de la esfera. Ahora, la fuerza de gravedad siempre se va a dibujar en el centro de gravedad, ¿no? En el centro centro de masa. En este caso, esto es una esfera y en la esfera su centro de gravedad está
en su centro, ¿no? En este caso, digamos de esta manera. Ahí está en su centro. Y respecto a esto, la fuerza de gravedad siempre, siempre va a ser vertical. Recuerda, siempre va a ser una línea vertical, no oblicua, sino vertical. O sea, va a estar dibujado vertical, rectito hacia abajo. Entonces, lo que yo voy a hacer es dibujar desde ese punto hacia abajo, ¿no? Recto, no oblicuo, no echado, sino recto. Entonces, ¿eso qué será? La fuerza de gravedad que me presente, flechita arriba. Claro que sí. Muy bien. Problema número 3 me dice grafica la fuerza de fricción. Profesor, el cuerpo se está trasladando hacia el lado derecho. Ahora, la fuerza de fricción va a ser opuesto. Profesor, si él se está trasladando hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ser dibujado hacia el lado, hacia la derecha. La fuerza de fricción es opuesta, entonces va a ser graficado hacia el lado izquierdo. Claro que sí. ¿No? Está representado por la FR, fuerza de resistencia o de fricción, y flechita arriba. Y ya está. En el presente. Muy bien. Vámonos con el problema número 4. ¿No? Problema número 4. El problema número 4. Muy bien. El problema número 4 me dice, grafica la fuerza de tensión. Profesor, la fuerza de tensión, tenemos acá, es aquella fuerza que sale del cuerpo en dirección al cuerpo elástico, en ese caso en la cuerda. Profesor, tenemos acá esta esfera, tenemos la cuerda, la fuerza de tensión sale, profesor, y en dirección a la cuerda. No te olvides, no vas a dibujarlo de esta manera. No, la cuerda no está en esta dirección, o de esta manera, la cuerda no está en esta dirección, sino en la dirección de la cuerda, ¿no? Por lo tanto, esto será la tensión. No te olvides, la flecha apuntando, saliendo del cuerpo. Flechita arriba para poder decir que es una fuerza. Muy bien, problema número 5 me dice fuerza que se genera en las cuerdas. Hace poco lo estamos viendo, en las cuerdas se genera la tensión. La respuesta está en la letra A. Muy bien. Problema número 6 me dice grafica la fuerza normal. Recuérdate que la fuerza normal va a ingresar en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, acá la fuerza normal del piso hacia el vaso con agua va a ser hacia arriba. Ahora, algo muy importante que acá nos faltó mencionar es que debe ser perpendicular, o sea, debe formar un ángulo de 90 grados. Tener presente ello. Claro que sí, acá también, profesor, graficar la fuerza normal 90 grados, ¿no? Profe, ¿por qué 90 grados? Porque menciona en la teoría, ¿no? Fuerza perpendicular. Perpendicular viene de ángulo de 90 grados. Forma un ángulo de 90 grados, claro que sí. Entonces, esta es la fuerza normal, ¿no? Esta es fuerza normal. Flechita arriba, fuerza normal, flechita arriba. Listo. Muy bien. Y de este cuerpo, profesor, también, no te olvides que debe formar, ingresando al cuerpo y formando un ángulo de 90 grados. Ingresa al cuerpo y forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Y esto será la fuerza normal. En este caso. Y ya está. Flechita arriba. Muy bien. Listo. Nos vamos al problema 7. Me dice, la fuerza se mide en Newton, ¿no? A Isaac Newton, en honor a Isaac Newton, le han colocado la unidad Newton. Claro que sí. Problema número 8. Me dice, calcule la fuerza de gravedad. Profesor, ahí es la intensidad de la fuerza de gravedad, ¿no? Profesor, pero como no me dicen intensidad, la fuerza de gravedad.
por las claves veo la intensidad. Acá debo mencionar, calcular la intensidad de la fuerza de gravedad. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula la intensidad de la fuerza de gravedad? Es fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Y esto va a ser igual al producto de ellos. Entonces, la fuerza de gravedad va a ser igual a la masa que vale 3 kilogramos y la gravedad que sabemos que vale 10. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿No? Esto tenemos que saber. Multiplicamos y la fuerza de gravedad sería 3, la intensidad de la fuerza de gravedad, 3 por 10 es 30. ¿30 qué? 30 newton. Y eso sería la respuesta. Pero recuerda, lo que hemos calculado es la intensidad de la fuerza de gravedad. Y en este caso me dice 30 newton, la respuesta recae en la letra B. Ya está. Ahora, si quisiéramos calcular la fuerza de gravedad, sería fuerza de gravedad hacia abajo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos solamente la intensidad. En el problema número 9 dice calcular la fuerza de gravedad de un gatito de 2 kilogramos. Profesor, igual de la misma manera, estamos calculando la intensidad. La fuerza de gravedad va a ser igual a la masa por la gravedad. Ahora, la intensidad de la fuerza de gravedad. Muy bien, calculando, tenemos acá intensidad de la fuerza de gravedad, la masa vale 2, la gravedad vale 10, y entonces la intensidad de la fuerza de gravedad es 2 por 10, es 20. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Profesor, la unidad de la fuerza es 20 newton, ¿no? Newton. Por lo tanto, eso lo encontramos en la clave B, ¿no? Intensidad de la fuerza de gravedad. Muy bien, el problema número 10 me dice fuerza que va en contra del movimiento. ¿Quién es la fuerza que va en contra del movimiento? Fuerza que se opone al movimiento es la fuerza de fricción. Recuerda, profe, él está caminando hacia el lado derecho. ¿Por qué la fuerza de fricción es hacia el lado derecho? No. Cuando caminamos, botamos el pie hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, la fuerza de fricción es opuesta. Por eso acá lo hemos dibujado hacia el lado derecho. Tener presente eso. ¿Qué fuerza se opone al movimiento? La fuerza de fricción, ¿no? Y eso lo encontramos ¿en qué clave? En la clave B. Muy bien, listo, ya está. Claro que sí. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos encontramos en el último video.